Buenos días compañeros, el día de hoy con mi compañera Manuela y yo les hablaremos sobre la realidad del secuestro en Colombia. La historia del secuestro en Colombia tuvo inicios en la década de los 60 por grupos organizados que hicieron del secuestro una actividad sistematizada. El secuestro en Colombia fue y sigue siendo uno de los crímenes más inhumanos que han sufrido los colombianos, registrando más de 30.000 víctimas entre los años 1970 y 2010. Para finales de la década de los 90 y los inicios del 2000, las FARC era quien más secuestros cometía con una cantidad de 5.351 víctimas. La experiencia del secuestro tiene características muy particulares y depende de múltiples factores, entre ellos los autores del secuestro, el tipo de secuestro, el tiempo de cautiverio, las condiciones alimenticias, sanitarias y emocionales que brindan los victimarios durante el secuestro. Según lo nombrado anteriormente, las personas que se han visto sometidas a este tipo de situaciones comienzan a presentar algunos síntomas específicos como son la evitación a toda costa de los estímulos que les recuerden el momento traumático, el distanciamiento de las demás personas y la pérdida de interés por actividades que anteriormente les llamaban la atención, y también la incapacidad por sentir emociones, lo que hace que el individuo tenga que luchar contra pensamientos repetitivos, trastorno del sueño, entre otros. La víctima también sufre el sentimiento constante de que va a fallecer sin importar el trato que le den los secuestradores, y este sentimiento persiste aún cuando ha sido liberada. Las víctimas de secuestro son propensas a sufrir del síndrome de Estocolmo, estrés postraumático, dependencia emocional, entre otros. Al más grande miedo que se ven expuestos los individuos es volver a ser secuestrados. Soy el teniente del ejército de Colombia, Malagón Castellano Raimundo. El coronel Raimundo Malagón estuvo 9 años, 11 meses y 3 días en poder de las FARC. Recuerdo una vez que el Mono Jojoy fue a uno de los campamentos y uno de los suboficiales secuestrados tuvo la suficiente fortaleza para decirle delante de todo el mundo que nos estaba violando totalmente nuestros derechos humanos, que cómo era eso de mantener a la gente como perros, amarrados, encadenados a árboles. El Jojoy lo que contestó fue que iba a estudiar la forma de cambiar ese método, y la sorpresa para nosotros fue que días después llegaron con candados más gruesos. Es uno de los sobrevivientes de las jaulas de la infamia, esos campos de concentración creados por la guerrilla en lo más profundo de la Manigua para mantener como animales a los secuestrados en los tiempos del Caguán de Pastrana. Fue plagiado en agosto de 1998 durante un combate feroz en la Uribe Meta y solo pudo ser rescatado el 2 de julio de 2008 en la Operación Jaque. Tengo solamente una cosa que decir. He estado encadenado durante 10 años. Yo soy el teniente Malagón del glorioso Ejército Nacional de Colombia. A medida que nos íbamos acercando, íbamos viendo las alambradas de Cuba, las mazmorras en la selva. Y a mí me aislaron de los soldados también en una reja de 3x3 máximo. Su relato es tan descarnado como la guerra misma. Para hacer las necesidades sanitarias me tocaba pasar como por un túnel rodeado de alambre de púa para poder ir allá afuera con cadenas. Eso es lo más denigrante que un ser humano puede expresar. Tan díscolo lo fue en esas jaulas infames que lo aislaron durante meses, muchas veces. Aprendí a hablar solo, muchas veces hablaba solo, pero también aprendí a meditar, hablaba con los mosquitos, las arañas, los zancudos, que eran mis amigos de convivencia en ¿Y qué les decía? Hospital. No, formas de no enloquecer uno. Esta es la verdadera paz que necesita Colombia, que se amen los unos a los otros. El cabo segundo, William Humberto Pérez, quien estuvo entre alambres de púas y candados al cuello 3.770 días, conoció durante ese periplo horroroso 10 de esas mazmorras. También regresó del infierno tras la Operación Jaque. Estuvimos en una, por ejemplo, que nosotros le decíamos tabla y media, porque nos tocaba una tabla y media cada uno. Y era un espacio donde estábamos completamente hacinados. Y si uno en la noche tenía ganas de hacer alguna necesidad, alguna cosa, le tocaba ir delante de todos porque no había espacio, ¿no? La degradación de la guerra en su estado más puro. Había uno que le llamábamos nosotros el submarino porque era un cajón completamente cerrado, sin ventanas y sin nada. Y en las noches nos metían ahí. Y ahí mismo estaba la marranera, que ellos tenían muchos marranos que tenían. Entonces esos marranos todas las noches permanecían debajo de nosotros
rascándose ahí sobre esas tablas y era imposible dormir. O sea, eso era como una tortura adicional ahí al secuestro. O sea, uno estaba peor que un marrano, yo creo, ¿no? Porque por lo menos ellos estaban libres, y decíamos nosotros. Tanto Malagón como Pérez rehicieron sus vidas. El primero se fue a París a estudiar resolución de conflictos. El segundo es psicólogo y ahora trabaja atendiendo desmovilizados en el Ministerio de Defensa. Algunos de ellos incluso fueron sus captores en la selva. En estos días me conseguí a alguien cerca de la universidad o en la universidad donde yo estudio y se asustó muchísimo porque cuando me vio, aunque yo estaba de civil, y yo les hablo normal, o sea, yo les hablo como si estuviera allá, hola, y les llamo por el nombre que ellos tienen allá en la selva. Hola, Tatiana, en este caso, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Qué bueno que te viniste de allá. Pero no siento nada, o sea, a mí no me da ira, no me da deseos de hacerle algo, no, realmente no. El secuestro como botín de guerra ha sido una de las prácticas más aberrantes de las FARC. Este par de uniformados tuvo la fortuna del rescate. Otros, como José Livio Martínez, terminaron purgando un infierno peor, si aquello fuera posible. Él, que permaneció casi 14 años secuestrado, fue fusilado por las FARC con un tiro de gracia durante un fallido rescate. Ninguno dice tener rencor ya. Ambos se liberaron de las cadenas de la selva y los candados del pasado, aunque de cuando en cuando los ronden esos fantasmas. Para lograr reconstruir la memoria histórica, se debe realizar el ejercicio de recordar y olvidar. En la mayoría de casos de memoria histórica, los recuerdos casi siempre son colectivos. Para la reconstrucción de memoria histórica se maneja el proceso objeto para considerar que las memorias se constituyen en campos de batalla, pues los actores armados, las instituciones, las organizaciones y todos los involucrados se disputan sus legitimidades y reputaciones en el campo de las memorias, es decir, cómo y qué se recuerda sobre la guerra. En el proceso como fuente, las memorias participan de la construcción de los marcos interpretativos desde los cuales grupos se construyen como actores que tienen un pasado en común y en esa medida un presente y un futuro que los impulsa a actuar sobre la realidad determinada. Y finalmente, en el proceso de método se refiere a la memoria. En cuanto a las víctimas, debemos tener en cuenta que deben ser llamadas por su nombre. Una vez hayan pasado el proceso de cautiverio, suelen presentar conductas en las cuales pareciera que estuvieran cooperando con su captor, ocultando información. Esto se les suele denominar síndrome de Estocolmo. Una vez liberada la víctima, se debe llevar a cabo un proceso de interrogación, ya que esto puede servir muchísimo ante un proceso jurídico, y la víctima y su familia deben llevar a cabo un proceso de orientación, protección y proceso de terapia psicológica. Con el fin de disminuir los índices de secuestro, el Estado ha generado una serie de herramientas en las cuales se creó un sistema estadístico en el cual se registran los secuestros, se mejoran los procesos judiciales, se llevan a cabo capacitaciones a la sociedad sobre el secuestro, se mejoró el sistema de denuncias y se creó una unidad especializada en investigación. En la actualidad, las cifras de secuestro han disminuido. Esto se debe en gran parte a los procesos de paz llevados a cabo por gobiernos anteriores. Como cifras, para finales del 2018 se registraron cerca de 170 casos, donde la mayoría fueron secuestros por extorsión llevados a cabo por delincuencia común, narcotráfico, disidencias de las FARC, siendo los departamentos más afectados Norte de Santander, Cauca, Valle del Cauca, Arauca, Chocó y Cundinamarca. El crimen del secuestro no permite elaborar un proceso de duelo correcto, ya que, aunque hay pérdida, la persona sigue existiendo. Es por esto que el sufrimiento es mayor, tanto para la familia como para el secuestrado. El no elaborar un duelo puede tener repercusiones sociales, psicológicas, físicas y emocionales. Es por esto que es indispensable recurrir a una red de apoyo, con el objetivo de hallar alivio manteniendo viva la memoria del secuestrado.